Mi hija menor tiene 10 años y se llama Amber. Y el mes pasado encontró esta chequera en un cajón de mi escritorio y me hizo una pregunta difícil de responder. Papi, ¿qué es esto? Una chequera, le dije. Me miró raro y me quedé pensando, ¿cómo le explico a una niña de 10 años qué es una chequera? Y entonces pensé en cómo darle esa respuesta. Y mientras pensaba la respuesta, yo pensaba para mí, esto fue lo que nos permitió a las pymes emergentes poder comprar sin plata. Así que hice mi mejor esfuerzo y le quise explicar de la mejor forma. A todo esto me encanta responder las preguntas de mi hija. Así que le hablé en unidades de tiempo que ella pudiera entender. Y le dije, Amber, esta chequera tiene más años que tú. Y esto que tú ves aquí son papeles con superpoderes. Así que le dije, hace mucho tiempo atrás, mucho antes de que tú nacieras, hace como 2 Amber, sí, en nuestra unidad de medida, ¿okay? Entonces, hace como 2 Amber, tu papi tenía una consultora en informática y telecomunicaciones, informática y tecnología, y me volvió a mirar raro. Una empresa de computadores, un negocio de computadores. Así que cuando tu papá necesitaba ganar platita, tenía que comprar computadores para después venderlos. Pero los computadores eran caros, así que yo acá podía escribir cualquier cantidad de plata que yo quisiera, cualquier número de plata, y con esto podía comprar los computadores para después vender esos computadores en mucha plata y con esa plata pagar los computadores. Entonces mi hija me mira y me dice, ¿entonces es plata? Casi. Lo que pasa es que primero tu papi tuvo que convencer al lugar donde vendían computadores para poder entregarles, para que me pasara los computadores primero, yo les entregaba este papel mientras juntaba la plata y después pagaban los computadores. Entonces esto sería algo como una pinky promise, de que yo iba a pagar después. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá hemos tenido una chequera? Aquí los que somos más viejitos. A ver, levantemos la mano. ¿Quién ha tenido una chequera? Sí, ya, no me siento solo. Bueno, el cheque o la chequera era algo espectacular, porque nos permitió a aquellos que fuimos emprendedores poder hacer crecer nuestros negocios sin ocupar plata, comprar sin plata. Y eso era genial. Pero también resulta que muchos de los que recibimos uno de estos tuvimos problemas cuando lo íbamos a cobrar y no tenía fondos. Entonces, pocos instrumentos financieros son tan amados y tan odiados como el cheque. En especial uno que fue perdiendo sus superpoderes de a poco. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando uno colocaba una fecha en un cheque, esa fecha se respetaba y había que esperar. De ahí el dicho que decía, más doblado que cheque a fecha. Aún cuando había una normativa que regulaba el uso del cheque y que prácticamente decía de que el cheque a fecha no existe. Porque este instrumento fue creado para ser pagado en el momento de presentarlo en planilla. Pero resulta que había una necesidad en el mercado que no estaba resuelta, la compra a plazo. Entonces el mismo mercado empezó a utilizar este instrumento, pero de una manera diferente. Y esto que estaba hecho para ser presentado en ventanilla y pagado en el momento, se empezó a utilizar no como un cheque al día, sino que como un cheque a fecha. Pero en el 2002 pasó algo. La ley se actualizó y desde ese momento ya nadie se podía hacer el leso. Y esto se tenía que empezar a pagar a la vista. Y en ese momento, este maravilloso documento empezó a morir. Pero pensemos primero, ¿qué implica y qué significa esto que tenemos aquí? Todo se resume a eso. Esto era un pacto de confianza. Pero resulta que el cheque tuvo una problemática. El cheque no evolucionó con el mundo y el mundo digital en realidad se lo comió. Las transferencias, las tarjetas hicieron lo suyo y esto
de poco empezó a morir. Y no solamente lo que fue muriendo fue el cheque, sino que también esa maravillosa capacidad de acceder al primer financiamiento, en el caso de las pymes, que no venía ni de la banca ni de una fintech, sino que el primer financiamiento de una pyme viene de su proveedor en forma de plazo. Entonces, ¿qué era el cheque? Acá teníamos una persona, una pyme, que no le entregaba a su proveedor plata, le entregaba un papel. ¿Y qué significaba ese papel o qué simbolizaba? Confianza. Y esa confianza, ¿qué conseguía? Plazo. Entonces, plazo. ¿Eso es financiamiento? Técnicamente no, pero funcionalmente sí. Y ahí lo importante. Entonces, esta capa de confianza que finalmente involucraba que una pyme pudiera conectar con un proveedor que confiara en ella y a través de esa confianza pasaban cosas maravillosas. Confianza, confianza. ¿Dónde una capa de confianza ha revolucionado industrias, ha cambiado paradigmas o la forma de hacer negocios? Y resulta que los ejemplos eran tan famosos, tan cliché y repetidos, que aunque estaban frente a mí, no los veía. La única razón de por qué yo me subo al auto de un extraño para ir de un lugar a otro es porque una empresa creó una capa de confianza que al aplicarla sobre un vehículo particular hacía que éste se comportara como transporte público. La misma razón de por qué yo puedo ir con mi familia, con mi hija, con Amber, a la casa de un extraño cuando voy de vacaciones es nuevamente porque una empresa creó una capa de confianza que transformó las habitaciones y los inmuebles desocupados para que funcionaran o se comportaran como infraestructura hotelera. Capa de confianza. Capa de confianza. ¿Y qué pasaría si creáramos una capa de confianza, pero de confianza financiera? Buena pregunta. La capa de confianza y el cambio de paradigma fue el que permitió que Uber y que Airbnb revolucionaran sus industrias sin requerir infraestructura propia. Y lo que hicieron fue crear una capa de confianza, aplicarla sobre algo que ya estaba ahí. ¿Para qué? Para que se comportara de una manera diferente como infraestructura clave de su propuesta de valor. Capa de confianza. Ojo. Entonces, aquí es donde les vengo a contar un sueño algo extraño. Comprar sin plata y vender sin riesgo. Cuando nosotros pensamos en esto es una idea que nació para que muchos emprendedores que como yo, que partimos de cero, pudiéramos acceder a esta forma de financiarnos, de poder comprar sin plata. Pero el problema es que en Chile, en realidad un emprendedor en etapa temprana, si no tiene historia, no tiene acceso a crédito, y resulta que ahí se produce una referencia circular. Si no tengo historia, no tengo acceso a crédito. Si no tengo acceso a crédito, no puedo comprar lo que necesito vender. Y si no puedo vender, nuevamente no tengo historia. Entonces, aquí la problemática es que no solamente es difícil emprender y apoyar a una empresa en etapa temprana, sino que muchas veces a una pyme en etapa emergente, tú le pasas plata, pero si no tiene experiencia en uso de apalancamiento, muchas veces esa plata que tú le pasas puede transformarse en un salvavidas de plomo. Pero, por otro lado, si a una pyme tú le pasas materia prima o le pasas mercadería, transformar eso en ventas es lo que mejor sabe hacer un emprendedor o una pyme. Entonces, nuevamente, capa de confianza, acceder a financiamiento, plazos que se materializan en un símil de financiamiento. Entonces, y aquí es donde llegamos a la parte más difícil de la charla para mí, porque yo no quería que esto funcionara o se viera como infomercial. Pero de verdad que necesito aterrizarlo a algo concreto para que se comprenda mejor. Y aquí es donde le vengo a hablar de los maxacheques garantizados.
¿Qué es esto? No es nada más que tomar algo que siempre estuvo ahí, la intención de vender a plazo de un proveedor, y tenemos muchos proveedores que tienen la intención y la voluntad de vender a plazo, y al aplicarle una capa de confianza, esos plazos se materializan en financiamiento. Y la gracia es que esto no se hace inyectando capital en la cadena, sino que esto se logra creando una capa de confianza que transforme esa intención para que se comporte como financiamiento. Ahora, ¿técnicamente eso es financiamiento? No, técnicamente no, pero funcionalmente sí. Entonces, con este sueño, la gracia es que no es tan sueño. ¿Y por qué no es tan sueño? Porque esto es algo que no es teórico, es algo que ya está pasando. Hoy día tenemos pymes con Max Acheque, donde la confianza de garantizarle al proveedor que ese pago se va a hacer, al construir esa capa de confianza, ese proveedor vende sin riesgo y se transforma o se habilita una venta a plazo para que una pyme pueda comprar sin plata. Y queremos extender este piloto para llegar al menos a 1000 pymes, para darles al menos 1 millón de pesos, pero no en efectivo, sino en poder de compra, tanto dentro como fuera de la red. Ahora, volvemos a pensar. Capa de confianza. Lo único que nosotros hicimos fue tomar algo que ya estaba ahí, la intención de venta a plazo, aplicarle una capa de confianza para que esa intención de venta a plazo se materialice en financiamiento o se comporte como financiamiento. Entonces, capa de confianza, cambio de paradigma. Y lo potente del cambio de paradigma es de que nosotros podemos no solamente ver algo que ya estaba ahí, porque la gracia de esto es ver el problema distinto. Uber y Airbnb lo único que hicieron fue ver el problema desde un ángulo diferente y desde ahí entendieron que la capa de confianza y ese cambio de paradigma podían transformar industrias. Entonces, cuando nosotros analizamos esta intención, lo que pasa es que esto es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos más. Yo quería aterrizarlo en algo concreto para que ustedes vieran, pero estoy seguro que hay muchísimos ejemplos más donde podemos tomar una capa de confianza, aplicarla sobre algo que ya existe para que se comporte de manera diferente. Entonces volvemos a la pregunta o al título de la charla. ¿Financiar sin plata, imposible o inevitable? Ciertamente los cambios de paradigma son los inevitables y la tecnología es lo que se hace cargo de los imposibles. Entonces, si mi hija estuviera aquí, porque lamentablemente se tuvo que quedar en la casa, yo le agradecería porque con esas preguntas que ella me hace sobre el mundo, donde con sus ojitos y su mente curiosa, sin paradigmas y sin límites, hace pensar que de repente las ideas locas que parecen imposibles no son ni tan locas ni tan imposibles. Así que la pregunta que les quiero dejar a cada uno de ustedes no es ni sobre Maxa, no es sobre financiar sin plata, sino que es qué solución potencial está ahí afuera que no estás viendo o que estás mirando desde el paradigma equivocado. Quizás la siguiente gran solución va a salir de alguien que está aquí en la sala, quizás tú o quien está al lado, se atreva a cuestionar un paradigma y mirar el problema desde un ángulo diferente. Porque así quizás encuentre cómo aplicar una capa de confianza a algo que ha estado siempre enfrente de nosotros para que se comporte como una solución que revolucione una industria o que incluso cree una nueva. Y en una de esas, quizás debieras preguntarle a una niña de 10 años qué opina. Muchas gracias.